En este video de hoy vamos a aprender un poquito sobre límites y su aplicación en los sistemas de control. Bueno, en la mecatrónica, que es por lo general en lo que usamos los sistemas de control, también en muchas áreas como la aeronáutica, la electrónica o otros tipos, pero en especial en la mecatrónica nos vamos a centrar hoy. Bueno, los límites los podemos aplicar en bastantes cosas. En lo que lo vamos a proponer son los sistemas de control, como bien dicho dice el título. Bueno, pero antes de hablar cómo se va a aplicar, primero tenemos que definir algunos conceptos. El primer concepto que vamos a definir es los límites. ¿Qué es un límite? El concepto de límite es una noción topológica, es decir, una noción dedicada al estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas, que formaliza la noción institutiva de la aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, una medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. Prácticamente es una función. Cuando la ponemos a la idea de un límite, es encontrar un punto donde esa función tiene una indeterminación, ¿sí? O tiene un hueco o un punto clave. Bueno, siguiendo con la idea, el cálculo es de donde viene literalmente la idea de un límite. El límite viene de bastantes cosas. Este concepto es para definir los conceptos fundamentales de la convergencia, la continuidad, derivación integral, entre otros. Muchos, bastantes, la verdad. Si bien el concepto de los límites parece estar relacionado con el concepto de la distancia, en un espacio tridimensional es la clase de conjunto abierto inducido por dichas herramientas, lo que permite definir rigurosamente la noción del límite. ¿A esto qué se refiere? Que los límites se utilizan siempre en lo que es el cálculo para hallar puntos de longevidad o no encontrados. Ok, sigamos con lo siguiente. El siguiente término que tenemos que tener muy claro es que es un sistema de control. Un sistema de control puede definir muchos conceptos. Por lo general, el concepto que vamos a manipular hoy en día que mucha gente tiene y el que vamos a utilizar hoy es una variable de entrada va a definir un sistema y una variable de salida. ¿A qué me refiero con esto? Ya les explico. Para decirlo más sencillo, un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permite influir en la funcionalidad del sistema. Redundantemente lo dice así. La finalidad del sistema es conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que éstas alcancen unos valores prefijados, por lo general teniendo un límite en tiempo real. Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir un objeto cumpliendo los siguientes requisitos. Los siguientes requisitos son garantizar la estabilidad y particularmente estar preparado frente a la perturbación y errores en el modelo. ¿A qué se refiere con esto? Tiene que tener la capacidad para arreglarse, por decirlo así, o buscar soluciones a dichos errores que pueden aparecer. Ser tan eficiente como sea posible es otra idea, según una función designada. Esta función consiste en la acción de control sobre la variable de entrada más favorable, o sea, buscar la manera más sencilla de ser solucionada en base a métodos numéricos. Por lo general es lo que se utiliza, los métodos numéricos. En base a esto, ¿a qué nos podemos referir? A que el comportamiento de un sistema de control prácticamente es manipular una función para que dé unas variables exactas, por decirlo así, que les dé unos bases de salida beneficiosas en ese mismo sistema, solucionándose a sí mismo y arreglándose en tiempo real.
Pero esto, ¿a qué se refiere? Entonces, para ponerlo en palabras más sencillas, control, ¿a qué se refiere? Vamos a ver una manifestación física de algo que queremos hacer, queremos mostrar. De esa manifestación física lo vamos a pasar a cálculo, ¿sí? A cálculo, a funciones, y de eso mismo toca mandarlo a un ordenador como ayuda en tiempo real. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En el ordenador van a haber bastantes cosas, que es primero los sensores. Permite conocer los valores de las variables medidas del sistema, o sea, es prácticamente el que analiza las variables de entrada si sirven o no para el sistema. El controlador utiliza los valores determinados por los sensores y las consignas impuestas. Calcula las acciones que debe aplicarse para modificar las variables de control en base a ciertas estrategias. Entonces, en base a la ecuación o a las variables que entren, el controlador lo que hace es manipular esas ecuaciones o esas variables, por decirlo así, modificarlas de la manera más sencilla para que rindan o que tengan un rendimiento óptimo. Y el actuador, que por lo general es el que soluciona en base al control todo lo que manda sus variables. Entonces, en base al actuador es el que se comunica entre sensores y controlador. Entonces, gracias a estos dos existe el actuador. Si los dos, el sensor y el controlador, no se complementan, el actuador no va a funcionar. Pero bueno, vamos a seguir con lo más importante. Bueno, ya les expliqué límites, ya les expliqué que es un sistema de control. Pero vamos con lo verdaderamente importante. ¿Para qué sirve la mecatrónica? Bueno, un sistema de control por lo general tiene errores, ¿cierto? Entonces, para esto hay que hacer unas cosas en los sistemas de control que se llaman determinación de errores de estado estacionario. O sea, cuando la variable se queda estática o ya no lee la variable. Bueno, en este área del sistema de control se utilizan las llamadas funciones de transferencia como una forma para representar un sistema de una manera simplificada, de modo que si definimos la función de transferencia en un sistema como G tiende a S, la salida de ese sistema ante una determinación señal de entrada será R tiende a S. Estará dada por la expresión que les voy a poner a continuación. Sería Y tiende a S es igual a G tiende a S por R tiende a S. Para esta función se determina el error de estado estacionario, de posición literalmente. Es decir, diferencias entre la salida esperada y salida obtenida por la expresión que tenemos ahí, que es entrada de sistema de esperada y sistema obtenido. Prácticamente es la ecuación siguiente. Tomemos un rápido ejemplo. Un ejemplo como este. K tiende a P es igual al límite de S cuando tiende a 0 de la función G tiende a S. Para determinar el estado de la posición con respecto a ciertas funciones, se aplican los límites de posición de la siguiente manera, siendo las siguientes funciones. Ok, acá les voy a poner dos funciones que se puede utilizar, o prácticamente vamos a utilizar. La primera, la solución consiste en seguir los siguientes pasos. Primero, calcular el límite para la función dada. Nos están dando la función, que es 5 sobre sx s por 2s más 1. Esa vamos a calcularle el límite. Según lo que esto nos está diciendo es que el límite tiende al infinito. El error está entonces dado por que la idea que nos está dando es que está tendiendo a 0. Siguiente ecuación. Calcular el límite para la función dada. De la misma manera. Kp tiende al límite de S cuando tiende a G tiende a S. Lo mismo, nos van una ecuación.
En este caso la ecuación es 2 sobre s a la 3 más 2s a la 2 más s más 1. Esto lo vamos a poner en base al límite. Entonces sabemos que s va a tender a 0. Entonces queda que Kp es igual a 2. El error está entonces dado como encontramos como tal la ecuación, gracias a esta fórmula, la encontramos, sustituimos y nos está dando prácticamente A sobre 3. Bueno, también hay otras determinaciones del sistema prototipo para errores. Ok, esto es en sistemas de prototipo para errores. ¿Cuándo? Cuando tienden a 0. Dada la definición en los subtemas anteriores, que definimos como errores, estado estacionario de posición para un sistema sirve para determinar sistemas de prototipo. A continuación, se detallará un problema con un prototipo de la siguiente fórmula. En la siguiente fórmula podemos ver que G es igual a S, tiende a S, qué pena, K sobre a la 3, a 3, S a la 3, más A 2, S a la 2, más A 1, S a la 2, más A 0. Bueno, ¿qué vamos a ver en esto? Primero, la pregunta, ¿qué características debe tener las constantes del sistema para que el error que está dado estacionario sea igual a 0? Bueno, en esto vamos a tener dos cositas. Para poder hacer que el error de estado estacionario sea 0, tiene que cumplirse en este caso que K, la siguiente fórmula, Kp es igual al límite de S cuando tiende a 0 de la función g de S, tiene que tender a infinito. Es decir, es decir, que tienda a ser infinitamente grande para que esto, cumpla la condición. Entonces, vamos a usar la ecuación anterior que teníamos, que es límite de S cuando tiende a infinito, ¿sí? A esto lo vamos a poner del límite de S cuando tiende a 0. A la 3, S a la 3, más A S a la 2, de la ecuación que nos dieron, vamos a tenderlo al infinito. Para cumplir que esta condición es compatible, existen dos posibilidades. La primera es que K tienda a infinito, ¿sí? Que el denominador haga igual a 0 una vez que se evalúe el límite, o sea que prácticamente es indeterminado una vez que evalúe el límite. Ya que no se puede encontrar porque nos va a dar infinito, entonces vamos a tomar la segunda opción. Para que calcular el límite en el denominador se debe cumplir exclusivamente que A tienda a 0 sea igual a 0, ya que todas las otras factores son multiplicados por una potencia de S, diferente de 0. Ok, es la misma idea, lo que hace que tienda a 0 al reemplazarse al límite. Prácticamente es la idea de esta ecuación que nos están dando. Esto es la solución de un sistema prácticamente que tiene un error de estado estacionario. Es muy común verlo en bastantes circuitos en control, como es en la mecatrónica, como es en las turbinas de aeronáutica, como es en los brazos automatizados. Se busca que prácticamente cuando lo tendemos a 0, que él solito se mantenga. Gracias por ver el video.